nos vengan a ver. Bueno. Lo que nos hace vivir en el teatro es el público. Y bueno, así que el sábado a la noche, bueno, ya vas a hacer, con la Gacetilla ya le vas a hacer propaganda, pero es el sábado, este próximo sábado, así que los estamos esperando. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Daniel, un placer entrevistarte en este regreso de cuánto vale una heladera al tubo y bueno, a la cartelera teatral de Viedma, ¿no? Sí, bueno, también para mí es un placer que siempre nos estés acompañando con la difusión de las cosas que hacemos, así que un gusto. Un placer. La primera pregunta es, esta obra es tan emblemática, ¿cómo llegó a tus manos? Porque la verdad es un hallazgo y es un placer verla, ¿no? Mirá, viste, estas cosas aparecen más por casualidad que a veces, porque buscar a veces un material para hacer tiene como muchas posibilidades y también mucho trabajo, porque obras hay miles. Sí. Y a veces uno lo que por donde empieza es saber, bueno, ¿cuántos somos? ¿Cuántos personajes tenemos para trabajar? Para trabajar con cierta continuidad, con cierta seriedad. Bueno, y esos personajes, ¿quiénes son? Hay 2 mujeres, un varón, 3 mujeres. Uno va empezando por ahí, o por lo menos a mí me resulta más sencillo empezar por ahí. ¿Cuántos compañeros somos para trabajar? Busquemos una obra para hacer, que nos identifique, que querramos contar, un cuento que querramos contar, algo que uno pueda ayornarla a la época. También me resulta para mí importante que la obra que hagamos tenga eso, que uno la pueda, si es muy vieja, poderla traer en el tiempo a la actualidad. Y esta obra apareció, creo que la trajo Joya, que apareció con esas cosas, que decían, che, mira, vamos a ver esto, mirá, ¿te parece? Y resultó que además era un tema que nos interesaba muchísimo, porque esto es una obra que, yo no sé si te lo conté, pero una obra que estuvo seleccionada para el Teatro por la Identidad también. Entonces, para nosotros es importante desde ese punto de vista este título, ¿no?, de Claudia Piñeiro. Te quisiera preguntar sobre la elección de los actores. ¿Ya estaba definido los papeles o hubo un casting? No, ya te digo, como te decía antes, a mí no, en este caso y en la mayoría de las obras que yo he dirigido, por lo menos, normalmente ha pasado como te contaba antes. Están estos compañeros para trabajar, tenemos decisión de hacer una obra, busquemos algo para contar con estos compañeros. Después el tema de casting y esas cosas, la verdad que no soy muy amigo de esas cosas. Prefiero trabajar con gente, compañeros y con gente de acá de la sala si es posible. O en este caso se dio que, bueno, que las 2 protagonistas femeninas han pasado por mi taller de teatro de acá del Tubo. Entonces ya nos conocemos no solamente del taller, sino también hemos hecho alguna otra obra antes. Entonces a mí me gusta trabajar más con gente de la que ellos confían en mí y que yo puedo confiar en ellos, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo identificarías la obra? ¿Es una comedia dramática o la calificarías de otra? Es una comedia dramática, en el fondo es una comedia dramática, sí. Está en clave de comedia porque el ritmo es de comedia, pero lo que se discute es realmente un drama cotidiano que vive un montón de gente, que vivimos un montón de gente todo el tiempo, así que, y que efectivamente no es una cosa menor. Aparentemente el conflicto se desata por algo que parece menor, pero que lo que revela es un sistema que realmente a veces nos vuelve locos, ¿no? Alguna vez lo hablamos que
es a través de la comedia donde se puede abordar estos temas sin que sea demasiado pesado, sin que sea tan duro expresarlo, ¿no? Sí, para el espectador es mucho más, como más digerible, digamos. A mí me resulta un género, a mí me gusta mucho la comedia y me gusta mucho el abordaje que se puede hacer de cualquier tema y que desde la clave de la comedia. Y así que generalmente, sobre todo para las cosas que son los problemas cotidianos, me parece que la comedia es un género que se adapta perfectamente a eso. Y que obviamente que cuando uno puede tratar un montón de situaciones que son muy serias sin entrar en golpes bajos. Claro, por supuesto. ¿Cómo vivís el hecho de dirigir a estos actores, grandes actores en todos los casos? Es difícil, ¿cómo es los momentos de ensayo que yo, bueno, hace un ratito lo estuve presenciando? Sí. Pero ¿cómo lo vive un director, no? Para mí es un placer, primero porque me encanta dirigir. El proceso creativo es lo más lindo, porque como uno va descubriendo dentro de esa obra que ya tiene un perfil, que tiene unas características, empieza a aparecer el texto del actor, ese texto que modifica un poco el ámbito general de la obra a veces, que uno necesita reescribir algunas cosas o incorporar subtextos que tiene la obra, porque los va descubriendo el actor y el director desde afuera también va coordinando esas cosas, ¿no? Para mí, en el caso de la dirección en esta obra con ellos, es un placer siempre, porque me divierto mucho además hacerlo, ¿no? Y siempre, bueno, recién estábamos charlando ahí afuera, evaluando un poco el ensayo y viendo de que el teatro tiene esa doble cara de diversión, uno lo hace porque le divierte mucho hacerlo, pero a su vez te exige un trabajo minucioso y un trabajo arduo, que no se puede soslayar. O sea, es mentira que el teatro no es trabajo, el trabajo es mucho trabajo. O sea, para lograr una obra de teatro se necesita mucho esfuerzo de presencia, de talento, pero de mucho trabajo. Daniel, ¿y cuánto hay de texto y cuánto hay de improvisación? ¿Se permite? ¿Hay momentos de improvisación dentro de la obra? Sí, los primeros momentos del proceso creativo de la obra, sí, en los primeros momentos hay que improvisar. Hay que improvisar en el sentido de que, bueno, qué es lo que surge, qué es lo que va encontrando el actor con ese texto. Entonces ahí sí hay improvisación, hay error, hay tachar y volver a escribir, sí, todo el tiempo. Finalmente, Daniel, ¿cómo vivís el hecho de que vuelva a cartelera Cuánto vale una heladera? Que es un ciclo muy exitoso, que bueno, varios espectadores solicitábamos, porque me incluyo, el regreso a cartelera. ¿Cómo estás viviendo este momento? La verdad que muy feliz porque, primero porque hemos tenido respuesta del público, la verdad que muy buena siempre, y tuvimos un lapso que no lo pudimos hacer porque la verdad que no teníamos respuesta del permiso este año, y del permiso del autor, que hay que tramitarlo a través de Argentores y esas cosas. Y nada, hubo una desinteligencias ahí que nos demoró como 2 meses para poder reponerla, porque no queríamos tampoco hacerlo sin el permiso del autor, ¿no? De la autora en este caso. Así que resuelto eso, tenemos hasta agosto del año, o hasta septiembre del año que viene para poder seguir poniendo la obra. Así que... Bueno, felices los espectadores del tubo y del ojalá, teatro general de ojalá. Que regrese Cuánto vale una heladera. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer, Daniel, muchos éxitos. Bueno. Muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor, siempre un placer. Muchas gracias. Gracias a vos.
sigan los éxitos. Gracias. No es común que en Viedma haya un recital que en el mismo lugar se esté produciendo la presentación de un libro. Creo que es una actitud sana de parte de los organizadores de generar este tipo de manifestaciones. Se va a presentar un libro vinculado al rock, la historia del rock en la Patagonia, y va a estar presentándose en el mismo lugar la Peter Cooper, esta banda tan reconocida de nuestra zona. Así que vamos a estar hablando con el cantante de la Peter Cooper, que es Pedro Meyer. Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bienvenido al Espectador Cultural. Hola Fabián, muy buenas tardes. Gracias por digamos, esta presentación y por también tenernos en cuenta para poder difundir y llegar a más personas de las zonas que escuchan, digamos, que están pendientes de espectáculos como el que acabas de presentar, que estamos organizando para este fin de semana. Ajá. Lo que me interesa en principio, después vamos a desarrollar bien el tema, Pedro, es la gestación de porque no es habitual que se produzca un recital y la presentación de un libro, ¿no? ¿Cómo se gestó todo esto, Pedro? Bueno, mirá, como para hacer un inicio, yo vengo trabajando, como decimos, porque como desde este lado, la parte del oficio de estar digamos, al frente de una banda ya desde hace muchos años, en principio con una banda que se llamó La Nocturna, muchísimos años. Claro. Luego de su disolución, armé la Peter Cooper. Durante este tiempo que hemos armado la banda, hemos sido, digamos, desde el lado mío, por lo menos muy generadores con respecto a querer organizar cosas. Creo que ese ímpetu, de alguna manera, en esta cuestión que decimos o lo llamamos cosmo, podemos decir, cuando las ganas y toda la ansiedad y toda la polenta y la ira se ponen en algunos proyectos, las cosas se van generando, ¿no? Y creo que de alguna manera tiene que ver esto, porque bueno, te digo, cuento a la gente por ahí que nos escucha, la Peter tiene muy pocos